el mayor acto de amor que una persona puede hacer por alguien o por sí mismo siempre se traduce en un acto de valentía. De tal manera que si a tú le preguntas al que dio la vuelta al mundo, Alex González, cuál es el mayor atributo que pudiera tener para hacer una cosa de este tamaño, definitivamente yo no te voy a decir que porque tenía piernas fuertes o porque tenía buena condición física o que llevaba una bicicleta o que los tenis o los zapatos que llevaba para la travesía eran de determinada marca. No, simplemente fui un hombre común con un sueño grande, pero finalmente fui un hombre valiente. Antes de comenzar este episodio te quiero hacer un anuncio importante. Ya se encuentra disponible nuestro curso de video podcast. Este curso me lo han solicitado bastante, especialmente por la pandemia, en donde muchos contenidos que se producían de manera presencial se tuvieron que hacer de manera remota. Este curso te puede servir para grabar tu podcast de manera dinámica, en video, realizar webinars, videoconferencias de mayor calidad, grabar videos para YouTube o grabar tu propio curso. El set de producción que te enseño a armar en este curso se ha convertido en la herramienta principal de mi negocio, ya que eliminó por completo la fricción de crear y producir contenido, tener que acomodar cosas, al tener solo que prender algunos aparatos y estar listo para grabar desde la comodidad de mi casa. Al igual que me ayudó también a reducir los tiempos de postproducción al editar en vivo mi propio podcast. Hasta la fecha me ha servido para grabar más de 50 episodios de mi podcast, tener múltiples conferencias para distintas universidades, grabar videos para YouTube, hacer videollamadas más cómodas con mis clientes y grabar algunos cursos. Si crees que este curso te puede funcionar, te dejo el link en la descripción de este episodio con precio de pre-lanzamiento para ti que escuchas Potencializa. Una vez que se haga el lanzamiento formal en redes, el precio del curso va a subir. Ahora sí, te dejo con el episodio de hoy. Pues bienvenido, Alex, a un episodio más de Potencializa. Muchas gracias por estar aquí y por darte el tiempo de compartir con mi audiencia un poquito de tus conocimientos, aprendizajes y experiencias. Y bueno, ya conozco tu historia, es súper inspiradora y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de poder platicar contigo. Por eso me gustaría comenzar preguntándote, para las personas que no te conocen, ¿quién es Alex González y a qué te dedicas actualmente? Bueno, soy mexicano, soy de Baja California, radico en la ciudad de Mexicali, en la capital del estado. Y en estos momentos, además de ser escritor, realizo travesías en bicicleta. Como expedicionario, pues tuve la fortuna de completar la vuelta al mundo en bicicleta, recorriendo 49 países de este planeta y más de 1.300 ciudades del mundo, por lo que, pues bueno, eh, pues tuvimos una serie de muchas y muchas experiencias que compartimos en escenarios como conferencista motivacional. He sido nombrado también embajador de buena voluntad por nuestro país
desde el año 98, que fue cuando se realizó este viaje. Y además de ello, pues bueno, ya estamos haciendo algunas actividades que tienen que ver principalmente con el deporte, que tienen que ver con el desarrollo humano, que tienen que ver con cómo apoyar a las personas, a ayudarles a crecer interiormente y sobre todo cómo enfrentar la adversidad, cómo fijarse metas, cómo mantenerse conectado a sus objetivos. Y es algo que a mí en lo particular me llena mucho y sobre todo me entretiene y me ocupa mucha parte de mi tiempo. Estamos también acá en Mexicali emprendiendo como todos los que nos ha llevado la pandemia a hacer cosas diferentes. En mi caso siempre quise, porque no tenía tiempo, no lo hacía, pero ahora que tengo el tiempo, dada la cuestión de la pandemia, es a tener un taller de bicicletas, una tienda de bicicletas. Ok. Y pues bueno, desde esta tienda de bicicletas, ustedes van a ver allá las llantas atrás de mí, pues estamos haciendo este podcast y muy contento de todo lo demás. Además, bueno, ese ya no estoy tanto directamente yo involucrado, pero sí mi vida, y es la realización de la película que en estos momentos se está llevando a cabo. Se está filmando y se está trabajando en esa producción cinematográfica. Ok, ok, súper bien. Alex, pues quisiera que nos platicaras, digo, ahorita vamos a hablar sobre el viaje, pero algo que me gustaría que compartieras es qué fue lo que te llevó a hacer ese viaje. O sea, cuál fue el detonante en tu vida para decidir hacer algo que muy pocos se atreverían a emprender. Claro, una de las principales razones y que siempre comparto en escenarios es que la mayoría de nosotros siempre tenemos sueños. La diferencia entre los que realizan los sueños y los que nos quedamos quizás a la mitad del camino es precisamente las razones que nos llevan a hacerlo. En el caso mío, la vuelta al mundo nace de haber sufrido una enfermedad que me dejó postrado, que estaba médicamente desahuciado. Entonces, ante esta enfermedad que me deja postrado y que médicamente me encuentro desahuciado, decido iniciar un ayuno que se prolonga por 25 días y después del día 25 logro recuperar la movilidad de mi cuerpo ya que pues me encontraba como un vegetal y pues eso vino a ser un parteaguas en mi vida ya que durante ese proceso del ayuno realmente me hizo una pregunta que siempre les hago a todos los que me escuchan en conferencias y es acerca de si tuvieras un sueño tan grande en tu vida, que de solo pensar se te pusiera la piel chinita, pero siendo la persona que eres te resultara imposible lograrlo, ¿qué sueño sería este, no? Y ahí es donde me di cuenta de muchos mensajes, de muchas cuestiones que siempre me había preguntado en mi vida y uno de ellos era precisamente determinar cuál es un sueño de a de veras, cuál es un sueño que en realidad te hace descubrir en ti cosas que increíbles, cosas tan increíbles que nunca imaginabas tener en tu persona. Y para mí el conciliar y el concebir una vuelta al mundo en bicicleta durante ese proceso del ayuno fue realmente el detonante para que yo regresara a la vida después de estar enfermo y iniciar y hacer y empezar a realizar algo que jamás se había logrado en la historia, que era viajar en bicicleta. Obviamente sabía que no había muchos, en ese entonces no había muchos registros de personas viajando en bicicleta y para mí eso era muy emocionante y a la vez me asustaba el hecho de que pues si nadie lo ha intentado es porque seguramente es súper peligroso, ¿no? Sí. Y tal vez estaba queriéndome lanzar al abismo pensando que después de 100 metros de caída libre voy a sobrevivir. Entonces era realmente un acto temeroso el que estaba a punto de realizar y en el que yo me estaba enfrentando o más bien involucrando en una historia realmente increíble. La mayoría de las personas cuando escuchaban en aquel entonces la simple idea de intentar dar la vuelta al mundo se les hacía una cosa realmente fuera de todo orden. Era para mí una lucha constante estar escuchando a las personas el por qué no era posible una vuelta al mundo en vez de cómo sí pudiera darse una vuelta al mundo. Y ahí en ese proceso, pues realmente hubo muchas cosas que para mí fueron un trabajo del día al día para poder creer que lo que ya había decidido hacer era realmente posible y valía la pena intentarlo, ¿no? Entonces,
la preparación, obviamente, después de compartir tus motivos para dar la vuelta al mundo, porque en ese entonces mi única razón era demostrarle que a las personas que cualquier cosa puedes, que quisieras lograrlo, puedes, que cualquier sueño que tengas lo puedes lograr. Pero ya después me di cuenta que este viaje no era mucho, iba mucho más allá de cualquier cuestión de mensaje, que era mucho más grande que cualquier mensaje que yo pudiera llevar. Y ese mensaje se convirtió en mi persona y mi persona se convirtió en ese mensaje. Total que para cuando inicio la travesía después de 2 años de estarlo preparando, me doy cuenta que un sueño concebido desde el amor, definitivamente es todo aquello que nos va a dar sentido en la vida, todo Tú aquello que nos va a dar propósito. tardaste 2 años, dices, en preparar el viaje. En preparar la travesía, y apenas así salgo con $80 en la bolsa, no llevaba un presupuesto mayor a eso. Entonces, pues ya te imaginarás la clase de preparación que tuve, ¿no? ¿Cómo fue más Era o menos, perdón, cómo fue más o menos ese proceso de 2 años de planear este sueño? Principalmente fue un proceso educativo, fue un proceso de enseñanza, fue un proceso, no era tanto de realización, en realidad era más que nada ir aprendiendo cómo debe ser tu vida cuando la vives con un sueño. Porque, porque no era como decir, tengo que hacer la tarea que me dejaron en la escuela y me voy a poner a estudiar para pasar el examen. No, realmente todo este proceso de 2 años fue un renacer de tu persona con principios, con ideas, con determinación, con confianza, mucho más allá de lo que tú pudieras saber, de lo que ya pudieras tener de conocimiento. Me di cuenta que este asunto de cumplir sueños, y más cuando son cosas extraordinarias como dar la vuelta al mundo en bicicleta, necesitas algo más que buena condición, necesitas mucho más allá que una buena bicicleta, necesitas mucho más allá que un presupuesto que te haga sentir la seguridad de que con ese dinero te va a alcanzar para este proyecto. Va mucho más allá de cualquier cosa que esté al alcance de cualquier persona, como lo es los recursos materiales. Este asunto de la preparación fue como si como si yo me hubiera ido a un monasterio a prepararme y después de 2 años decir estoy listo para enfrentar lo que voy a vivir y que no sabía ni siquiera qué era lo que iba a vivir. Porque viajar por el mundo implica, y más cuando traes $80 nada más, implica una cantidad de aventuras de día a día. O sea, es una cantidad de situaciones que van mucho más allá de resolverlos con una tarjeta de crédito, con un recurso asignado, con un patrocinio otorgado. Va mucho más allá. Tienes que tener el trato con la gente, conocer los lugares o descubrir los lugares porque pues todos ellos yo no los conocía. Entonces, sí fue un proceso de evolución y en ese sentido ir creciendo a la par de cómo iban avanzando los kilómetros y que eran 45,000 kilómetros que traducidos en enseñanzas, en experiencias, era un constante crecimiento como ser humano y que no solamente era un constante crecimiento, sino que además tenía que ir creciendo de acuerdo, ir creciendo, madurando y a la vez ir aprendiendo de viajar de esta forma tan singular por el mundo entero. Entonces, para muchos significaba un verdadero reto, un nivel de adaptación increíble, un no quejarte ante nada. O sea, y te voy a decir una cosa, muchas de las personas cuando escuchan este tipo de relatos, cuando tú les platicas acerca de una vuelta al mundo, no toman en consideración muchos detalles que todos los días se viven a lo largo de una vuelta al mundo en bicicleta, sino que además los vives en tu vida real. En tu vida real me refiero en tu vida común, porque pues no conoces mucha gente que anda en bicicleta con la intención de dar la vuelta al mundo, ¿no? Pero los mismos retos, las mismas situaciones eh, se viven en la vida real, pero no tienes, en mi caso yo no tenía margen de error. Prácticamente la vuelta al mundo fue un viaje perfecto, ¿por qué? Porque para empezar,
el puro hecho de verme limitado por $80 desde el día de la salida hasta que completé, prácticamente todo me tenía que salir bien, todo tenía que estar fríamente calculado, todo tenía que ser perfecto porque cada error, pues finalmente cuesta, finalmente pierdes tiempo, si cometes un error posiblemente te mueres, posiblemente te enfermas, posiblemente te aburres, posiblemente te da una depresión. Y entonces el viaje tenía que ser muy enriquecedor en muchos aspectos. Y yo creo que el nivel de perfección o el nivel de tener todo controlado y aprender, obviamente, tener un amplio margen de inteligencia emocional, porque no es lo que me pasaba en el viaje, lo que hacía el viaje peligroso, aventuresco, romántico, feliz, el título que tú le quieras poner al viaje no era eso, no era lo que me pasaba, era cómo reaccionaba ante lo que me pasaba, lo que hacía que el viaje fuera llevadero. Porque si a mí me dieras a escoger qué quisiera del viaje, pues yo te hubiera dado un montón de situaciones que posiblemente nunca se me presentaron en el viaje, pero aprendí otras maneras de vivir la travesía y que lo hizo única e inolvidable definitivamente. Ok, y cuando estabas en esta planeación, ¿tu familia qué opinaba al respecto? Digo, porque era algo sumamente riesgoso y pues sí, que cualquiera diría, no, pues estás loco, ¿no? Lo primero que yo sabía que me iba a enfrentar era precisamente no solamente la indiferencia, no solamente la apatía, no solamente el negativismo, no solamente el positivismo, que a veces es más peligroso el positivismo tarado, por decirlo de alguna manera. Yo tengo un colega que dice el pensamiento mágico pendejo, ¿no? Así dice un colega amigo mío que tengo, y yo le digo que yo estoy de acuerdo en ese tipo de cosas. Una de las cuestiones que descubrí durante la travesía es que tú puedes ser la persona más positiva del mundo, pero tienes que entender que existe un ingrediente necesario para que ese positivismo tome la fuerza que realmente debe de tener, y es el hecho de que tienes que cometer actos de amor. ¿A qué me refiero con actos de amor? A que el mayor acto de amor que una persona puede hacer por un proyecto, por otra persona o por sí mismo, definitivamente siempre va a estar emanado, siempre va a estar inspirado, siempre va a ser derivado o siempre va a ser resultado de un acto de valentía. Repito, el mayor acto de amor que una persona puede hacer por alguien o por sí mismo siempre se traduce en un acto de valentía. De tal manera que si a tú le preguntas al que dio la vuelta al mundo, Alex González, cuál es el mayor atributo que pudiera tener para hacer una cosa de este tamaño, definitivamente yo no te voy a decir que porque tenía piernas fuertes o porque tenía buena condición física o que llevaba una bicicleta o que los tenis o los zapatos que llevaba para la travesía eran de determinada marca. No, simplemente fui un hombre común con un sueño grande, pero finalmente fui un hombre valiente. Y yo creo que ese es el ingrediente que hoy en día es el menos mencionado dentro de todos los soñadores, dentro de todas las personas que alguna vez estamos intentando algo. Y este es un mensaje para todos los millennials que ahorita les hago. Todos los millennials creen que esta madre, o sea, que esto de hacer cosas grandes, pero me refiero sueños grandes, grandes, de convertirte en el mejor del mundo en algo, de hacer una historia, de hacer algo que jamás alguien había logrado, o por lo menos en toda la historia no lo han hecho 3, 4 personas, por decir. O sea, yo estoy hablando de cosas realmente que crean un legado en tu vida, y definitivamente todos tienen que hacer a través de actos de valor. Sí, hay tecnología, sí, hay muchas apps, sí, hay muchas maneras ahora de trabajar, de crecer, pero definitivamente tienes que ser un hombre valiente en todo momento. Y la travesía es precisamente eso, una invitación, porque no es lo mismo ir de vacaciones que hacer una travesía. Y eso yo No. lo entendí, eso yo lo entendí cuando me encontraba a millonarios en el camino y me decían, ¿cómo es posible que estés hasta acá? Yo quisiera vivir una aventura como la tuya, porque lo mío es que me lleven al aeropuerto y luego me llevan a un hotel y luego a un resort y luego me llevan al aeropuerto de regreso y regreso a casa. Yo no le veo nada de aventuresco ni nada
no le veo lo que yo te veo a ti, me dicen. Exactamente, porque no es lo mismo salir de vacaciones que realizar expediciones. No es lo mismo salir de vacaciones que realizar viajes en bicicleta, en donde el contacto con la gente sea tan intenso y sea tan repetitivo que tú aprendas de ellos y ellos aprendan de ti. Es un ir y venir de experiencias y sentimientos que vale la pena que la gente viva. Por eso se dice desde hace muchos años que los viajes ilustran. Y esa sería para mí, si yo pudiera cambiar el sistema educativo en mi país, definitivamente pondría una materia que se llamara vagancia. O sea, que tú tuvieras que realizar viajes durante 6 o 12 meses a diferentes lugares del mundo, en donde tú tuvieras que platicar qué experiencia tuviste de esa travesía. Y si fuera con mochila, o si fuera con bicicleta, o es decir, que fuera forzosamente bajo tus propios medios y que no sea una tarjeta de crédito ni tomar un avión, no tienes una idea de cómo ayudaría eso a la juventud de nuestro país a tener una visión mucho más amplia de la capacidad de la que podemos ser capaces todos nosotros. Por eso es importante, por eso a mí me encanta dar conferencias, por eso a mí me encanta poderme presentar en cualquier foro donde yo pueda compartir lo que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque allá afuera hay muchos jóvenes que ahorita están deseando vivir la vida que uno ya está viviendo o que vivió, pero no saben cómo, no la entienden, no captan, no logran conectar su pasión con el sueño y un modo de vida. Eso es algo que no te imaginas cómo adolece ahorita nuestra juventud. Estamos realmente confundidos. Sí, sí es cierto, estamos viviendo tiempos de confusión, de caos, y es importante que nosotros empecemos a retomar cuál es la esencia como seres humanos. Y viajar definitivamente es una de las herramientas por las cuales puedes volver a tener ese contacto contigo mismo. Alex, me hace muy interesante varias cosas que mencionas, pero dentro de esas, la parte de la valentía. Cuando te dijeron que tenías X número de días de vida, que ya estabas con esta enfermedad terminal, Así es. ¿cómo le hiciste para no victimizarte como muchos que le hubieran hecho de que, ay, pues no, ya me quedan 30 y me da el bajón, ya no puedo hacer nada, y al contrario, elegir ser valiente, como lo mencionas? O sea, ¿cuál Ahí fue te tu va. proceso mental? Acabas de hacer una de las preguntas más importantes que pudiera yo contestar de este podcast. Te voy a decir bien, es una forma tan simple lo que te voy a responder, pero tiene tanto entendimiento y tanta sabiduría que posiblemente no te alcance la vida para comprender y dominarlo. Ahí va. Tú me estás preguntando que cómo le hice para, dime Para, tú. para no victimizarte y ser valiente. Excelente, ahí está. Lo primero que tienes que entender es dónde estás parado. Existen 3 niveles de ignorancia en el ser humano, que es lo que no sabes, lo que crees que sabes, pero no es cierto, no lo sabes, y cuando no sabes que no sabes. Ahí va. Cuando no sabes algo, cuando crees que sabes y no es cierto, no sabes nada. Tú estás creyendo que sabes. Y el peor de todos, el nivel más alto de ignorancia en un ser humano, cuando no sabe que no sabe. Ahora bien, si tú no sabes que no sabes, lo más probable es que nunca sepas qué va a pasar con tu vida. Por eso mucha gente no sabe a qué vino este mundo. Por eso mucha gente no sabe cuál es su sueño. A mí cientos de jóvenes se paran conmigo y me dicen, ¿cómo quisiera yo saber cuál es mi sueño? Y si yo supiera, saldría así como usted y saldría emocionado a luchar porque ya sé cuál es mi sueño, pero ni siquiera sé eso. Uh-huh. La mejor manera de descubrirlo es entender que no sabemos que no sabemos. Desde el momento en que tú aceptas eso en tu vida, abres tu mente, abres tu universo, abres tu campo de acción a nuevas ideas y a nuevas formas por las cuales tú te puedes desarrollar. Definitivamente existen 2 lugares en donde tú puedes estar. Una es la llamada la zona de confort, que desafortunadamente a todos nosotros nos la han vendido como la tierra prometida. La zona de confort, como la palabra lo dice, es un lugar confortable. La única cosa que la gente no sabe de la zona de confort es que uno se la pasa a todo dar, pero nunca creces ahí. Es un lugar bellísimo, pero nunca vas a crecer.
no te vas a desdoblar, no vas a alcanzar tu máximo potencial en la zona de confort. Y esta otra zona que la gente no conoce, son los que no saben que no saben. La mayoría de la gente cree que la zona de confort es el único lugar a donde hay que llegar, pero a través de un ayuno, a través de una situación de un sueño de dolor, como lo fue en el caso mío al estar enfermo, o de un sueño de placer, si eres lo suficientemente valiente, puedes accesar a una zona que yo la llamo la zona mágica. Esa zona mágica está regida por dos conceptos bien importantes, que es el amor y la libertad. En la zona de confort, los dos conceptos que rigen la zona de confort es la seguridad y el temor. Es decir, si tú quieres saber rápidamente en qué lugar del mundo te encuentras, en qué zona te encuentras, pues siempre tienes que reconocer si tus emociones, si tus pensamientos y tus actos están basados en la zona, en el temor o la seguridad. Es decir, si en tu vida tú estás buscando no sentir miedo y estás buscando no perder tu seguridad, bienvenido, llegaste a la tierra prometida llamada zona de confort. Pero si en tu vida tú estás eligiendo el amor sobre todas las cosas y la libertad, entonces estás en la posibilidad de empezar a crecer en esa vibración, en donde el acto seguido de entender que quieres estar ahí es que te empieces a volver un hombre valiente. En pocas palabras, los cobardes tienen la fortuna de accesar a la zona de confort, y con suerte y con ahínco pues con disciplina van a llegar a la zona de confort. Pero si tú quieres romper paradigmas de tu vida, descubrir tu máximo potencial, reconocer en ti lo grande que eres, tienes que empezar a volverte un hombre valiente. Y ahí es donde empieza el verdadero juego de la vida. Ahí es donde la mayoría de las personas que yo conocí en el mundo, que eran personas extraordinarias en sus campos, te estoy hablando de un Michael Jordan, te estoy hablando de un Bill Gates, te estoy hablando de un Paul Newman, te estoy hablando de un Walter Payton, te estoy hablando de un Miguel Indurain, ganador del Tour de Francia, de un escritor como Pablo Coelho, de un JJ Benítez, de un artista de Hollywood, de algún medallista olímpico que conocí, de muchas personas alpinistas del Everest, de muchas personas que conocí en el mundo que tenían vidas extraordinarias. Todas ellas están basadas en el amor, en actos de valor. Todos ellos son hombres valientes. No son el resultado de la suerte, no son el resultado de haber encontrado a alguien que les ayudara, no son el resultado de algo que saben, son el resultado de algo que hicieron. ¿Sí me explico? Y ahorita desafortunadamente estamos atiborrados a todo mundo, nos están queriendo vender conocimiento cuando nunca nos enseñan nuestra esencia. Y no hay manera de que tú conozcas tu esencia mientras no te conviertas en una persona valiente. Un libro no te va a sacar adelante. Y no le creas a alguien que te venda un curso diciéndote que con este curso vas a... No, no es así. Es así y lo que le sigue del acto de valentía. No es un curso lo que te va a sacar adelante, es la valentía con que lo que aprendas en el curso lo apliques. Entonces, ahí es donde se pone sabroso el juego. Ahí es donde, por ejemplo, es como cuando me decían a mí, yo llegaba con un patrocinador y me preguntaban, oiga, jovencito, ¿y cuánto dinero necesita para su vuelta al mundo? No, pues necesito $20,000. Ah, qué bien. ¿Y cómo lo va a lograr? ¿Quién me asegura a mí que usted va a completar la vuelta al mundo? Y ahí es donde tú tienes que responder, actuar y vivir en virtud de la valentía con la que estés dispuesto a defender tu sueño. Y si a ti te ven que te acalambras, si te ven que te pandeas, si te ven que empiezas a tartamudear, si se dan cuenta que en realidad lo que estás diciendo es un disparate y estás movido nomás por la emoción y no por un acto de valor, ¿sabes qué te van a decir? No, jovencito, usted vaya y busque otra cosa, dedíquese mejor a estudiar. ¿Sí me explico? Sí. A mí me sucedió varias veces, pero también me sucedió que la gente vio en mí la valentía y ¿sabes qué es lo que pasó al final? Que todas esas personas que me dijeron que no, finalmente tuvieron que reconocer que yo estaba en lo correcto. Pero hay personas que mientras no sepas que se tratan de actos de valor, pues tú muy fácil te puedes vencer.
tú muy fácil te puedes rajar, tú muy fácil puedes decir, no, el mundo no quiere que yo haga cosas así, el mundo no le interesa todo lo que tengo que aportarle, si la gente me ayudara, entonces yo sí tendría que decir, no, campeón, este asunto es, lo voy a hacer como me preguntaron un día, ¿estás seguro que lo vas a hacer? Yo lo estoy planeando para lograrlo, no para ver si puedo. ¿Por qué? Porque el que se está jugando la vida soy yo. Yo podía haber muerto atropellado de enfermedad, de envenenamiento, de que un animal salvaje me hubiera atacado, de haber quedado secuestrado por el ejército como ya me pasó, de haberme perdido en el desierto como ya me pasó, de haber muerto congelado a los 30 grados bajo cero como pedaleé en los Himalayas, de haberme quedado sin comer como me quedé 5 días sin comer en el desierto de Gobi, de haberme cansado de estar pedaleando como una vez que me quedé dormido arriba de la bicicleta de venir pedaleando. O sea, todas esas cosas me pudieron haber pasado. La diferencia es cómo reaccionas ante eso que me pasó. ¿Y sabes cuál es el resultado? Actos de valor, es decir, actos supremos de amor. Cuando ya te conectas con esa manera de decidir tu vida, de conducirte en la vida, acostumbras a que la realidad la empiezas a crear tú a partir de el amor y la libertad. Cuando tú le apuestas a esos dos conceptos, dado que para empezar casi nadie lo hace, entonces empiezas a hacer una diferencia en muchísima gente. Y era lo que yo empecé a ver durante el mundo. Cuando la gente se daba cuenta de lo que estaba haciendo, lo primero que hacían era tratar de participar en algo tan valientemente imposible, por decirlo de alguna manera. Es decir, la gente se conmovía tanto de verme en una bicicleta con una bandera que tal vez nunca habían visto en su vida y escuchando un idioma que jamás iban a entender, pero sabían que estaba haciendo algo grande. Entonces, ahí es donde los actos de amor se multiplicaban y la gente me daba de comer, la gente atendía alguna necesidad que tuviera, la gente atendía alguna situación que se pudiera presentar durante la travesía, y eso hacía que precisamente el viaje fuera posible en la medida de que la gente iba entendiendo lo que yo estaba haciendo. Entonces, era, era, era muy bonito por ese lado porque descubrí que existe gente buena en todo el mundo. Mientras que había personas que me decían, no ruedes por esa parte, es muy peligrosa, o no vayas a tal país, o no pases simplemente por tal barrio, como me pasó en Nueva York. De repente te das cuenta de que no por eso vas a hacer actos temerarios, me explico, pero vas navegando el mundo, vas recorriendo el mundo de una forma en la que la paz y el entendimiento se empieza a dar. Entonces, pareciera que estás haciendo un acto de locura, pero en realidad te das cuenta que tu fortaleza va creciendo y que tú te sientes seguro y que tú te sientes arropado y tú te sientes bendecido por muchas cosas. Entonces, eso era algo que a mí en lo particular me dio pues mucha seguridad de viajar así. Okay. Aunque efectivamente, pues el riesgo siempre había, ¿no? Volvemos al episodio en 30 segundos. Solo quiero aprovechar para compartirte que este episodio es patrocinado por Minaret. Minaret es una casa productora en Tijuana que nos ayuda con la producción del podcast, diseño gráfico, fotografías, videos y estrategias digitales. Así que si te encuentras trabajando en un proyecto nuevo y te gustaría delegar algunas cosas o elevar la producción de tus contenidos, puedes ponerte en contacto con ellos en su sitio web minaret.mx. Se escribe minaret.mx como minarete sin la última E. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Sí, claro. Alex, o sea, mencionas también, digo, se me hizo súper interesante y no quería dejar pasar el punto que dices que hay mucha gente que ni siquiera, o sea, que ignora sus sueños, que no sabe ni cuáles son. En tu caso, ¿cómo te diste cuenta que el darle la vuelta al mundo en bicicleta, ese era tu sueño? Muy fácil, con esta pregunta. En este momento, siendo la persona que eres, tuvieras un sueño tan grande que siendo la persona que eres te resultara imposible lograrlo. Cuando me hice esa pregunta, la primera cosa en la que pensé es, ¿por qué tendría que tener un sueño si siendo la persona que soy me resultara imposible lograrlo? Uh-huh. Y ahí es donde, ¡pum!, haz de cuenta que tuve una iluminación y me di cuenta
que nosotros los adultos, nosotros los que ya tenemos un criterio, dejamos de soñar como niños. Todas nuestras metas, todas nuestras ilusiones, todos nuestros objetivos, todos nuestros anhelos, los basamos en lo que somos, no en lo que nos podemos llegar a convertir. Es decir, si tú le preguntas a un niño, en esa edad en la que todos los niños son bonitos, que es entre 7 y 8 años, tú le preguntas, es más, tú acuérdate cuando tenías entre 7 y 8 años que eras bonito sin duda. ¿Qué era lo que te preguntaban los adultos a esa edad? ¿Qué quieres ser de grande? Sí. Creo que esa pregunta creo que a todos en el mundo se la han hecho. ¿Y qué era lo que respondía un niño a esa edad? Con toda la ilusión, con toda la inocencia, si tú quieres, con toda la no maldad o con todo el nombre que tú le quieras poner, el niño siempre respondía ese sueño en lo que él se veía realizado. Es decir, él decía, quiero ser Superman, quiero ser maestro, quiero ser bombero, quiero ser soldado, quiero ser ingeniero, quiero ser presidente de la república. Y en su vida, ¿tú crees que un niño de 7, 8 años podrá comprender lo que quieres, lo que implica ser, por ejemplo, un presidente de la república? Nah, para nada. No, claro que no. Entonces, ¿qué es lo que te está transmitiendo el niño? En cómo se siente logrando ese sueño, que eso es lo que nosotros dejamos de hacer. Cuando a nosotros nos preguntan ahorita de adultos, porque eso lo hago en mis conferencias, yo les digo, oye, haz de cuenta que yo me estoy dirigiendo a un adulto, les digo, oye, ¿qué quieres ser de grande? No, pues si ya soy de grande, ya soy grande. Sí. Entonces, ¿qué estás esperando para hacer lo que quería hacer? Les digo, y se quedan así, pues sí es cierto, no he hecho nada. Entonces, ¿qué estás esperando? A ti lo que te hace falta es un acto supremo de amor. Eso es decir, un acto de valentía. Okay. Y se oye muy feo porque nadie quiere aceptar que es un cobarde. Nadie quiere aceptar que lo que le ha faltado en su vida es valor. Porque sueños sí tenemos, ¿eh? Yo todavía conozco hasta personas de 80 años que sueñan con algo. Tienen un sueño. Eso es implícito hasta que morimos. Siempre lo traemos. Pero lo que también traemos es el temor en nuestra vida y el amor en nuestra vida. Desafortunadamente, después de los 7, 8 años, a nosotros nos apagan el switch del amor y nos prenden el del temor y aprendemos más a evitar el miedo que a ser valientes. Entonces, no es lo mismo que tu vida la vayas basando en evitar riesgos a que si te enseño a enfrentar riesgos. Y en la vuelta al mundo lo que yo aprendí fue a enfrentar riesgos todos los días, a todas horas y en todo momento. Se me hizo tanta la costumbre de aprender a enfrentar miedos que después me convertí en un hombre valiente. Es decir, valiente no es el que no siente miedo. Valiente es el que a pesar del miedo sigue adelante. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Esa es la diferencia entre los que cumplimos los sueños y los que nos quedamos a la mitad del camino, aduciendo que fuimos inteligentes y no quisimos correr riesgos, porque luego imagínate qué hubiera pasado, incluso me hubiera muerto. Sí, totalmente. O sea, imagínate que yo hubiera salido, no, pues a mitad de la vuelta al mundo ya me rajé. ¿Por qué? Porque está peligroso y no puedo poner mi vida en peligro. No, compa, pues si yo conozco gente que se muere yendo de su casa al trabajo, pues. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Igual te puedes morir en una guerra, igual te puedes morir en una vuelta al mundo, igual te puedes morir yendo de tu casa al trabajo, pero lo importante es que mientras llegue ese momento, ¿qué estás siendo? No haciendo, porque todo el mundo nos preocupa lo que estamos haciendo, y le damos, y le damos, y le damos todos los días, y le echo ganas. Esa es otra cosa que odio. Échale ganas, no mames, o sea, no es echarle ganas, señores, es ser valiente. No es echarle ganas. Yo conozco gente valiente que meditando puede cambiar el mundo. Y si no, pregúntaselo a Gandhi. Él no le está echando ganas, él está haciendo algo, siendo alguien, siendo valiente. Totalmente. Y conozco muchos que le dan y le dan y le dan. ¿Y sabes qué? Pasaron sus años y su cuerpo y su espíritu se cansó y dejaron de soñar.
y se dedicaron a vivir nada más. Y eso sucede, y lo vi en 49 países que visité. Entonces, el asunto aquí es cómo te potencializas, aprovechando la palabrita que traes en tu gorra, cómo te potencializas haciendo actos de amor. ¿Y cómo puedes lograr hacer actos de amor? Intentando a realizar algo que siendo la persona que eres te resultará imposible lograrlo. De otra manera, yo no conozco otra forma de hacer cosas extraordinarias. Si a mí ahorita alguien viene y me dice, Alex, estás equivocado, lo primero que le voy a decir, excelente, qué buena noticia me acabas de dar, dime qué traes tú, porque de eso se trataba la vuelta al mundo. Otro gran error de la juventud de este año y de la juventud de hoy en día, y no solamente la juventud, de todos los adultos en general, es creer que nuestra forma de ver la vida es la única y es la verdadera. Creemos que nuestro método es el chilo, creemos que nuestro método es lo in, pero no. Conocí gente desde millonarios hasta personas que vivían en medio de la nada, en donde todas sus posesiones no eran más que 2, 3 animales, un radio de transistores, una estufa solar, un techo donde dormir y un pozo donde tomar agua. No tenían más posesiones que eso, y la ropa que traían puesta, y eran personas inmensamente felices. Entonces, ¿cómo puedes imaginarte que ellos no tengan derecho a la felicidad porque yo vengo de Mexicali, porque yo en Mexicali aprendí cosas y porque yo desde Mexicali salí en bicicleta al mundo? No podemos ser así de egoístas. La felicidad es un asunto personal, como me lo dijo Miguel Indurain, ganador 5 veces del Tour de Francia. El éxito es un asunto personal. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el éxito es para ti un asunto personal. Quizás yo pueda decir, no, tú eres un loser, no, te dedicas a hacer podcast, no chingues, ¿por qué haces eso? Déjalo, vete a dar la vuelta al mundo, mejor, en sí, mira, vas a conocer a personas famosas y vas a andar aquí y allá. Espérate, desde el momento en que tú crees que tu vida es la única y verdadera, desde ese momento estamos perdidos como civilización. Tenemos que entender que lo único que debe ser constante en nosotros es el amor y la libertad. Y que si tú a través del amor y la libertad haces podcast y yo a través del amor y la libertad arreglo bicicletas o me voy a dar la vuelta al mundo en bicicleta, te puedo asegurar que ambos vamos a ser inmensamente felices y no vamos a querer estar separados jamás, que es lo que ahorita se está intentando. Ahorita toda la corriente, toda la tendencia es separar a los seres humanos. Y esa es la primera cosa con la que tenemos que luchar. Y la mejor manera de regresar a esa esencia, de volvernos a sentir uno con todos, es precisamente a través de un acto de valor, a través de un acto de amor. Alex, ahorita que mencionaste que tuviste algunas dificultades en tu viaje, y me imagino que muchísimas, como también que pasaste creo que más de 5 días en el desierto y sin comer y solo con agua. En ese momento, o sea, tu cuerpo y tu mente pues se encuentran en otro estado, porque obviamente, o sea, muy pocas personas han estado en ese estado y me imagino que estás prácticamente delirando. ¿Cómo le hiciste para mantenerte enfocado? O sea, ¿tienes algunos procesos o ejercicios? Acabas de hacer la segunda pregunta más importante. Qué bueno que me estás preguntando eso y ya te hubiera puesto un sopapo. Mira, acabas de hacerme una pregunta importantísima. Y esta es la segunda cosa más importante que tengo que comentar con ustedes, con todos los que nos escuchan, que además, anticipadamente les agradezco que escuchen este podcast. ¿Cómo le hago para mantenerte enfocado? Para mantenerse enfocado, existe algo que se llama determinación, y la determinación se sustenta por la creencia. Ahí te va. En mis conferencias siempre pregunto, levanta la mano los que crean en Dios, y casi todos creen en un Dios. Nunca falta, pues los que no creen en él. Sí. Lo cual, pues se respeta, ¿no? Ese no es el tema. Y luego inmediatamente les vuelvo a preguntar, ahora, díganme quiénes confían en él. Levanten la mano los que confían en Dios. Y como que no entienden la pregunta, ahora les voy a explicar. La diferencia entre creer y confiar
es tan abismal como en mantenerte enfocado y creer que todo va a salir bien. Es decir, cuando la gente quiere que salga bien es cuando la gente cree. Cuando la gente hace que salgan bien las cosas es cuando la gente confía. Entonces, la mejor manera a mí, que me sirvió a mí para mantenerme enfocado durante un año, 4 meses, 10 días, 16 horas y 20 minutos que duró esta vuelta al mundo, fue mi capacidad para confiar. ¿En qué? En Dios, un número uno. En el mundo, número dos. En la gente que vive en el mundo, número tres. En que podía lograrlo, número cuatro. Y cinco, en que lo que yo llevaba era suficientemente más grande que el mismo mensajero. Es decir, que mi mensaje era mucho mayor que el mensajero. Y que si la vuelta al mundo llegaba hasta la mitad de la vuelta, mi mensaje iba a ser aún así mucho mayor. Ahí es donde cuando entiendes eso a conciencia y en justicia, empiezas a hacer cosas a pesar de, es decir, te vuelves un idealista, es decir, te vuelves en una persona que es capaz de dar la vida por su sueño, que es a final de cuentas, te vuelves un idealista y entonces tu ideal viene siendo más grande que tu propia persona. De esa forma, de forma tal entonces, que que prácticamente eres tú viviendo ese ideal, prácticamente eres tú, como dicen, pienso y luego existo. El ideal es el pienso y existo, eres tú viviendo ese ideal. Entonces, te vuelves muy poderoso, te vuelves muy poderoso o muy fuerte en términos de realización. Empiezas a crear realidad, empiezas a crear tu sueño, empiezas a crear tu historia y finalmente terminas por crear un legado. Y cuando eso la gente lo percibe, ¿sabes una cosa? La gente no duda. La gente por lo menos dudan más de ellos que de ti mismo. ¿Por qué? Porque dicen, este cuate va a llegar, este cuate tarde o temprano va a llegar. O sea, ya no estoy pensando en que si lo va a morder un perro y se va a acabar la vuelta al mundo, sino que va a llegar. Entonces, eso es una de las grandes bendiciones que te da atreverte, que te da la valentía, el que ya no vives en la incertidumbre, ya no estás diciendo, ay, Dios quiera, porque todo el mundo está pidiendo que Dios quiera. Es que Dios quiere, por lo menos eso yo descubrí. Dios siempre quiere. Dios siempre te dice, yo estoy dispuesta a jugármela con tu ideal. Es decir, la voluntad de Él siempre va a ser la tuya. Aunque la tuya no sea la de Él, aún así se la juega. Y si algo descubrí, es que yo descubrí milagros durante la vuelta al mundo. Una persona que iba tan limitada de recursos y tan limitada de herramientas y tan limitada de... Simplemente ponte a pensar en algo. Había lugares en donde ni siquiera habían visto un occidental en su vida. Ok. Conocí lugares donde yo les enseñaba una foto de Cristo y no sabían quién era. Entonces imagínate que yo les dijera, no, vengo de Mexicali, ¿cómo la ves? Allá ven todos los días. O vendo, o están mejores los tacos de Mexicali. Es lo que te iba a decir, los tacos. O sea, espérame, primero dime si eres terrenal, casi me van a decir, ¿no? O sea, el mundo es tan diferente de un lugar a otro que era muy divertido, pero lo que sí con lo que sí me pude identificar con todos en cualquier latitud del planeta es con el amor y la libertad. Esos dos conceptos sí los tenían en sus mentes y en sus corazones, aunque sea de manera teórica, porque muy pocos se atrevían a vivir esa libertad o no gozaban de esa libertad y mucho menos de ese amor, porque no lo conocen. Alex, Tienen digo, una idea distinta. perdón, te iba a preguntar, o sea, por una parte sí entiendo que tú estás ultra motivado, pero también llevabas a otra persona. Claro. ¿Cómo le contagiabas de alguna manera la motivación? ¿O cuál era la motivación de él aparte de apoyarte? O, ¿cómo se manejaba? Porque de alguna manera tú eras responsable de alguna manera quizá de él, ¿no? Porque te estaba siguiendo. Exactamente. Aquí entran dos aspectos bien padres y bien fregones. La primera que nada era mi admiración que tenía hacia él.
Esa era una cosa valiosísima, que para mí significaba mucho, el hecho de que yo lo admirara como ciclista. Desde el momento en que yo lo admirara, para mí ya era un ejemplo a seguir o ya era una persona en la que yo tuviera la posibilidad de poner mi vida en sus manos. Y eso era fantástico. Y la otra es el respeto que él tenía hacia mí. Y el saber que lo que yo hacía se lograba. Porque una cosa que a él en lo particular le gustaba mucho era de que decía, es que tú le puedes vender una paleta de hielo a un esquimal. O sea, siempre me lo decía eso. O sea, y siempre cuando se trataba de algo que tenga que ver con el dinero, él le daba mucho miedo eso, pues quedarse sin dinero. Y yo decía, pues no te preocupes, ahorita voy a resolver. Y siempre pasaba algo y resolvía esa cuestión. Entonces, fue un equipo tan padre que lo que él hacía lo hacía excelentemente bien y lo que yo hacía producía resultados iguales, ¿no? Entonces, ese continuo, tal vez admiración y respeto, que finalmente, pues imagínate, si no hay respeto en un año y medio, que no dejes de ver a una persona día y noche durante todos los días. Y en los peores momentos, ¿no? No nada más en los padres. Exactamente, sobre todo en los peores momentos, porque cuando uno no tiene hambre, acaba de comer y trae dinero en la bolsa y su bicicleta no pesa casi nada y aparte no te has ponchado, pues todo es felicidad, ¿no? Sí. Pero eso no existió en la Vuelta al Mundo, eso no era de diario. De diario era subir montañas, pedalear con aire en contra, bajar peligrosas bajadas, encontrar dónde dormir, que fuera seguro, encontrar dónde qué comer y sobre todo que no te ganara la presión, que no te ganara la adversidad, que no te venciera la soledad, que no te venciera el hecho de despertar aquí y al día siguiente en otro lugar y a los días, porque no había días iguales, o sea, en la Vuelta al Mundo no existía la monotonía, no existía la rutina. Entonces, para eso también se requieren muchos actos de valor, o sea, necesitas tener pues pantalones, por no decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, era un viaje fantástico, era un viaje con enseñanzas increíbles a cada momento y era un viaje que por lo mismo que exigía tanto, me dio tanto. O sea, el hecho de haber conocido a personalidades como un Michael Jordan, por ejemplo, que me dijo, se me hace más sencillo echarla de 3 puntos faltando 2 décimas para que acabe un partido que intentar dar la vuelta al mundo. Te felicito, estás de este lado, estás del lado de los campeones. Entonces, que personas de ese tamaño, bueno, sí estaba alto, ¿no? El cuate sí estaba grande, pero de esa influencia. De esa influencia que te lo estoy diciendo, pues es increíble, o sea, es algo que no tiene comparación. De hecho, eso te iba a preguntar. Por ejemplo, te tocó conocer a Michael Jordan, al Papa, al presidente de los Estados Unidos, al presidente de México. ¿Cómo ibas gestionando esos encuentros durante tu viaje? ¿Lo hiciste antes? ¿Lo hacías sobre la marcha? O sea, ¿cómo eres más o menos ese proceso? Muchas de las veces, bueno, hay que recordar que el gobierno mexicano me declara embajador de buena voluntad. Eso le da un significado y una importancia que ya no era la de dos vagos en bicicleta viendo a ver qué se les aparece en el mundo, ¿no? Ya eran dos personas, dos embajadores que estaban recorriendo el planeta con un mensaje específico y pues en un proyecto, pues digamos, bien aterrizado, ¿no? Porque pues, como me dijo un reportero en España, esta es la aventura ¿cómo dicen? Esta es la aventura más desorganizada que yo conozco. No, esta es la aventura más organizada que conozco, pero no hay aventuras organizadas, sino que pues fue un acto de valor. O sea, todo el mundo me decía, es que carece de tantas cosas que te pudieran brindar certeza, que este es un volado de la vida. Tú te estás jugando realmente la vida en un volado, pero no es cierto. Uno sabe y uno está consciente de lo que puede enfrentar. Y cuando tú ya estás consciente de eso, ya sabes a lo que vas y cómo vas a actuar ante lo que posiblemente vas, entonces te vuelves una persona mucho más segura de ti misma. Entonces, todas estas cosas dieron pie a que todas estas reuniones con los líderes mundiales se llevaran a cabo a través del gobierno federal, a través de nuestras embajadas, a través de nuestros consulados y obviamente con un propósito y con un pretexto sumamente
singular como decir, oye, pues, pues es que vienen dos mexicanos pedaleando desde México en bicicleta, o sea, llevan medio mundo recorriendo, o sea, por ejemplo, como mi encuentro con su santidad el Papa, pues vienes desde México en bicicleta a ver al Papa, pues cuánta gente llega desde México en bicicleta a verlo. Entonces, son cosas que tú dijeras que parecen obvias, pero son cosas que tienen bastante peso como para que un líder mundial de esa influencia esté decidido y esté contento y esté de acuerdo en que se tenga una experiencia con él. Entonces, entran muchos criterios, pero sobre todo también entra el hecho de que la vuelta al mundo era algo tan singular y tan increíblemente posible que muchos no querían perderse esa experiencia y por eso se dieron esos encuentros. Ok, Alex, y una vez que ya lo lograste, ¿no te dio depresión después de completar la meta, así como pasa con algunos de los atletas de Juegos Olímpicos que dicen que lo peor que les puede pasar es ganar en los Juegos, porque una vez que alcanzan ese máximo galardón, ya no hay como algo que sigue, digamos? Digo, sí hay otros juegos, ¿verdad? Pero ya lo conseguiste. Así es, sí te pasa eso, porque como una vez que me dijeron, oye, y después de haber conocido 1350 ciudades, ¿por qué llegas a Mexicali? O sea, ¿por qué te quedas allá? Sí. O sea, de Perdis vete con los tijuanos, ¿no? O sea, eso sucede, claro que sí, tú recuerdas esos momentos con mucha alegría, con mucha pasión, pues, con mucho orgullo, pero también si sigues eligiendo el amor y la libertad, siempre va a haber oportunidad para que sigas brillando, siempre va a haber oportunidad para que sigas siendo quien te gusta ser, siempre va a haber oportunidad para que tú tengas la oportunidad de incluso iniciar de nuevo tu vida, de rehacerte si tú quieres. Y es en ese sentido que a mí me dio mucho por compartir este tipo de enseñanzas con las personas. Porque muchos, sí, cierto, llegamos a alcanzar cierto nivel de excelencia, por decirlo de alguna manera, y de repente todo tiene que cambiar y tienes que estar listo para esos cambios. Tienes que saber cómo mantener pues ese entendimiento, esa madurez. Y definitivamente fue que a través de los libros, a través de las experiencias de otras personas y sobre todo tratar de duplicarte. Es decir, que tu ejemplo sea emulado por otras personas es lo que te puede mantener con los pies en la tierra y no caer en esa depresión. ¿Por qué? Porque piensas que tu vida ya acabó cuando ya lograste eso. Sí, sí, sí. Es igual que le pasa a los jubilados. En cuanto les dicen, señor, usted ya está jubilado, ¿sabes qué? Pues ya no tengo nada que hacer, ya estoy viejo, Sí. ya nomás me falta esperar a morir. No, al contrario, se cierra un ciclo y empieza otro. Y eso incluso pasa en todas las cosas, incluso en la muerte, en el proceso de la vida. Si nosotros supiéramos a ciencia cierta qué pasa después de morir, pues no estaríamos tan preocupados por el momento de nuestra muerte. Sí. A mí en particular se me hace un proceso, se me hace un momento tan emocionante que digo, a la madre, yo quiero vivir ese momento. O sea, tamales, imagínate, ¡paz! Ya te moriste, ¿ahora qué sigue? Eso quiero, o sea, ay, a mí me emociona mucho. Es como cuando iba pedaleando rumbo a la muralla china y yo subía y subía montañas y subía y no veía la muralla y no lo veía hasta que de repente veo la vuelta en un cerro y veo, o sea, el monstruo de bloques de 3.500 kilómetros y dices, wow, estoy en la muralla china y es una emoción que no tiene nombre, pues. Es como encontrar la tierra prometida, es como decir, valió la pena todo lo que hice, es como el día de la llegada a Mexicali, o sea, cuando ya concluye el viaje dices, ya por fin llegué a casa, o sea, wow, o sea, no puedes creer que una vida pueda ser tan maravillosamente grata, grande. O sea, dices, no merezco tanto, no, sí mereces, nomás era cuestión de que lo descubrieras. Y eso es lo que yo quisiera que miles de personas, es más, para mí, mi clímax como ser humano es que un día llegue alguien y me diga, ya no hace falta tu relato, ya no ocupamos que lo sigas platicando, ya hay muchos como tú.
Y qué padre, entonces dices, entonces yo me voy a ir a jugar canicas a ver qué hago. O sea, eso es fantástico, es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Cuando tu mensaje llega a ser más grande que el mensajero. Ok, y de hecho te iba a preguntar, o sea, ahora que ya que conseguiste tu sueño y digamos, tu autorrealización ya la conseguiste, que es el nivel más alto, si dijéramos en la pirámide de Maslow, ¿cómo es tu vida ahora? O sea, después de haber conseguido dar la vuelta al mundo en bicicleta, ¿cómo cambió La, digamos, si pudieras hacer una diferenciación de de antes de que te enteraras de que estuvieras enfermo a ahorita, ¿cómo ha cambiado? wow, pues definitivamente llega un momento en que logras un equilibrio, pero un equilibrio, de esos equilibrios en donde no aspiras más que otros, no eres menos que otros, no eres más que otros, simplemente es como cuando vas a la prepa. ¿Tú fuiste a la prepa? Sí. Ok, cuando había un examen, qué satisfacción se sentía poder entregar la hoja ya con el examen contestado porque te quemaste las pestañas estudiando, y el hecho de saber que vas a pasar antes de que lo califiquen y poder entregar el examen antes de que seas el último, eso es una satisfacción muy parecida a la vida. Es decir, te vas en paz, o sea, estás en paz, ya traes un equilibrio. O sea, vida nada te debo, vida estamos en paz, como dice el poema de Amado Nervo. Entonces, cuando tú ya logras ese equilibrio, no te queda otra, por lo menos en mi caso, más que compartirlo. Y buscar que una persona como tú, como el que voy a ver el sábado en mi conferencia aquí en Mexicali, después de mucho tiempo no dar conferencias, y yo veo en él, en sus ojos, un brillo, es que ya dejé sembrada la esperanza. Y eso es lo que a nosotros nos llena, y ya no nos tenemos que preocupar por dejar una herencia, sino fortalecer un legado, que es ahí donde el legado se vuelve universal, y cualquier persona que en este caso nos va a escuchar en este podcast van a poder aspirar si ven en Alex González un ejemplo a seguir. Y eso es lo que sigue para cada uno de nosotros. Lo importante es, pues ya terminaste de dar la vuelta al mundo, pues no le vas a dar dos, o quizás sí lo vuelvas a hacer, pero hay muchas otras cosas más que son tan gratas como eso. Y entonces, a través del amor y la libertad es como puedes alcanzar ese tipo de caminos distintos y que son igualmente placenteros y bendecidos. Súper, súper bien. Alex, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Potencializa. Me queda la última pregunta, que es la que le hago a todos mis invitados, y es, ¿cuál es tu frase favorita o cuál es una frase que viene a tu mente, quizá en esos momentos en el que te dieron la noticia que estabas enfermo, en el momento ese que te diste cuenta que el ayuno te funcionó y que tenías una segunda oportunidad? Ese momento en el que decidiste emprender el viaje, el que llegaste, una frase que ha estado en esos momentos clave de tu vida y por qué ha sido tu favorita. Cuando a través del ayuno dejé de creer en Dios, cuando a través de la vuelta al mundo dejé de creer en Dios, cuando a través de mis libros, cuando los terminé de escribir y que vi que eran un impacto positivo para la gente, dejé de creer en Dios. Cuando todo lo que he hecho me ha llevado a dejar de creer en Dios, pero ¿sabes qué? Aprendí mejor a confiar en Él. Es decir, deja de creer en Dios y aprende mejor a confiar en Él. Ese es el mejor legado que puedo dejarte, es el mejor consejo que te puedo decir, porque cuando tú empiezas a confiar es cuando llevas a cabo actos de valentía, porque creer no implica valor. Para creer en Dios tú no ocupas valor, para confiar en Él sí. Y cuando aprendes a confiar en Él, nada te va a detener. Antes de que pidas se te habrá dado. Así. Entonces esa es la mejor frase que a mí me gusta. Deja de creer en Dios y aprende mejor a confiar en Él. Gracias por escucharnos. Esto es Potencializa con Alex González.